cómo debe ser un músico en Dios, de qué manera debemos alabarle, cómo nos preparamos para ser esos ministros de alabanza, cuál es la alabanza que a Dios le agrada. Esto y mucho más en Fe y Adversidad en el Camino. Empezamos. Bienvenidos, amados hermanos y amigos, a Fe y Adversidad en el Camino. En el episodio de hoy, algo tan glorioso, tan hermoso, como ser un músico en el Señor, como ser un ministro de alabanza de Dios. De qué manera a Dios le agrada que le alabemos y cómo tenemos que ser aquellos que ministramos la alabanza en la iglesia del Señor. Dice su palabra que Dios habita en medio de la alabanza, en medio de la congregación, y que Él se deleita en la adoración de su pueblo. Pero para esto, como músicos del Señor, también debemos tener una preparación, no solo en lo profesional, sino mayormente y lo principal en lo espiritual. Algo lo cual como músicos del Señor debemos cada día estar pensando. ¿De qué manera estoy delante de Dios? ¿De qué manera me muevo delante de Dios? ¿De qué manera en lo espiritual yo le agrado a Dios? ¿Será que Dios se deleita en mi alabanza? ¿Mi alabanza sube como un perfume agradable delante del trono de Dios? Eso es lo que queremos compartir en el día de hoy. ¿Cómo ser un ministro de alabanza? Los secretos para que, siendo ministro de alabanza, Dios se agrade de nosotros y nos alcance gracia. Y para esto debemos tomar, como siempre, el ejemplo de aquellos que han estado delante de Dios alabándole. Para nosotros sabemos que el manual de todas las cosas es la Biblia. Y en la Biblia encontramos un personaje muy conocido por todos nosotros, el rey David. El rey David es alguien que alababa y adoraba a Dios de una manera tan hermosa y tan gloriosa. Él, antes de ser rey, vemos de que era un salmista, vemos cuántos salmos ha escrito el rey David. Pero hay algo tan importante que podemos ver en él, el ejemplo. Dice su palabra allí en 1 Samuel que el rey Saúl era atormentado por causa de que Dios ya lo había desechado. Era atormentado por un espíritu enviado de parte de Dios, dice. Y de que vino alguien y le recomendó al rey de que trajera a alguien que tocara delante del rey, alguien lleno de espíritu, alguien lleno de Dios, alguien que esté preparado. Y vemos cómo ahí le recomendaron al rey David, que en ese tiempo, si bien ya había sido ungido por el profeta Samuel, vemos de que todavía no era rey. Conocemos la historia, como el rey David toca, solamente tocando el arpa. Vemos de que se alejaban los espíritus. Vemos que se alejaba el tormento que tenía el rey Saúl en ese momento. Ahora, ¿qué queremos ver? El ejemplo de David. Conocemos de que el rey David era una persona que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Y por qué conforme a Dios? Porque vemos que era alguien que buscaba agradar a Dios, que buscaba en todo momento, en sus actos, en su testimonio, en su forma de ser agradable a Dios, que Dios tome su servicio, agradarle a Dios y hacer todo para que Dios se agrade de su pueblo, llevar beneficio al pueblo de Dios y hacer los mandatos que Dios había ordenado. En todas estas cosas nosotros debemos pensar cada día como músicos del Señor, porque se enfocan muchas veces los ministerios de alabanza y muchas veces los músicos se enfocan en lo profesional, que si bien está bien, hay que hacerlo, tenemos que prepararnos, tenemos que practicar, tenemos que estudiar en lo posible, pero lo principal, ¿tenemos un corazón que agrada a Dios? ¿Nuestra vida agrada a Dios? ¿Hacemos todas las cosas con la intención de llevar beneficio a los que nos rodean, llevar bendición a Dios? ¿Preparamos nosotros esa alabanza para preparar al pueblo a la adoración? Esto es algo que es un trabajo de todos aquellos que formamos miembros del ministerio de la alabanza. Dios ha escogido a los músicos para algo. Dios los ha escogido y los ha preparado para tener el trabajo y la responsabilidad de que mientras estamos alabando a Dios en las reuniones, en los cultos a Dios, llevar a todo el pueblo a la adoración y preparar esos corazones para que cuando llegue su palabra, el corazón ya esté esa tierra preparada
esa tierra fértil, esa tierra bien, esa tierra buena para que reciba su palabra. Por eso es que alabamos a Dios. Vemos de que Dios le agrada que el pueblo le alabe. Cuando vemos de que Moisés cruzó allí el río y después de que quedó el faraón en el mar hundido todo, vemos de que ¿qué hicieron? Moisés y su hermana y el pueblo alabó a Dios, dio gracias a Dios. Entonces eso es algo que nosotros como pueblo de Dios y como iglesia de Dios tenemos que hacer. Vemos de que todas estas cosas Dios las hace. Es Dios el que elige a aquellos músicos que tienen un corazón dispuesto. Nadie puede servir a Dios porque le gusta tocar. No deben hacer esto. Por eso que en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, en el video de hoy, no solamente hablamos a los que formamos miembros del Ministerio de Alabanza, sino a todos aquellos que también somos pastores, que tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo del Señor, de ministrar en la iglesia del Señor en todas las cosas. Todo tiene que ser agradable a Dios. Por eso que no solamente es para aquellos que son músicos, sino también para aquellos pastores que preparan, que tienen que estar pendientes a quienes ministran la alabanza en sus iglesias. Por eso que vamos a compartir y queremos compartirle un versículo de la palabra del Señor tan hermoso y tan glorioso. Vamos a leerlo en Primera de Crónicas, en el capítulo 25 y en el verso 1, que dice de esta manera: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres, acá tenemos que tener en cuenta esto, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Y después vemos de que la palabra empieza a enumerar la tribu de tal, la tribu. Pero hay algo que tenemos que ver, dos cosas importantes para los cuales fueron escogidos estos músicos. Primero dice, idóneos para la obra de su ministerio. Pero idóneos ¿en qué manera? Porque dice idóneos para la obra de su ministerio. Si bien sabemos y tenemos que tener en cuenta de que idóneos en la forma de tocar, tienen que saber tocar, tienen que prepararse, tienen que tener ese corazón dispuesto, pero por sobre todas las cosas, idóneos en la palabra de Dios, idóneos en lo espiritual, idóneos en que sean dóciles aquellos que lo guían, idóneos en lo que es la presencia de Dios, idóneos en la palabra de Dios. Si bien preparamos las alabanzas, las ensayamos, pero también tenemos que ser dóciles, tenemos que ser sensibles a su presencia, comprender de que no estar tanto en lo profesional, que si bien es algo bueno, pero tenemos que estar preparados para que cuando su Espíritu Santo nos compunja en el corazón, no pensar en otra cosa. Idóneos es alguien que está preparado, pero que también está dispuesto a recibir esa guía. Idóneo no es solamente aquel que es profesional, sino aquel que cuando siente de hacer algo en la presencia de Dios, que cuando alguien le manda hacer algo, está preparado para hacerlo. Y dice también este versículo, vemos que decía, para que profetizasen. Y cuando hablamos de profetizar, no es solamente aquellos que dicen, y Dios dice, y no porque Dios me dice que diga, no. Sino que esta palabra profetizar también tiene el significado de hablar de parte de quién, de alguien, en este caso de Dios. Hablar una palabra, hablar en la voz de Dios. Y cuando decimos profetizasen, vemos de que las alabanzas hablan de acerca de algo que va a pasar, hablan de acerca de algo que, como la venida de Cristo, o de que Dios comenzó ahora en nosotros, o de quiénes somos como iglesia de Dios, y un sinfín de cosas. Por eso que la palabra profetizar en este caso no habla solamente de hablar aquellas cosas que van a pasar en el futuro, no, sino de aquellas cosas que están en su palabra. Por eso que la palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura. Si nuestras alabanzas están conformes a la palabra de Dios, son espirituales. Por eso que cuando dice aquellos hombres para que profetizasen, lo tenemos que llevar y ver.
cuando cantamos una alabanza, ¿es espiritual y conforme a la palabra de Dios? Eso tenemos que analizarlo, porque tenemos que comprender lo que cantamos. Tenemos que comprender lo que nos dice su palabra en el momento de cantarla, en el momento de adorarla. Por eso que dice, para que profeticen y sean idóneos en la obra de su ministerio, en este caso, lo que es la alabanza. O sea, entonces, para ponerlo en contexto, entender lo que estamos cantando y llevarlo a la obra del ministerio de cómo hacerlo. Entonces vemos este pasaje en el que el rey David y los generales de su ejército y los sacerdotes eligen a aquellos que están preparados, que son idóneos para estar en el ministerio de la alabanza. Algo que tenemos que pensar, que no tenemos que nosotros decir, poner a dedo, decir, bueno, este porque canta bien ponerlo, no. Si bien los que están tenemos que estar preparados, tenemos que preocuparnos, practicar, estudiar, pero no solamente porque toca bien o porque toca lindo, ponerlo en la alabanza de la iglesia, no. Si vemos cuántos hay afuera que no conocen al Señor, tocan o cantan mucho mejor que los que están en la iglesia. Si es solamente porque tocasen lindo, entonces lo que deberíamos hacer las iglesias es contratar profesionales. Sin embargo, ¿de qué nos serviría tener a alguien que cante lindo, que toque bien, si no subes alabanza con un perfume agradable delante de Dios? Esto es algo que tenemos que pensar. Esto es algo que debemos, como músicos del Señor, tener al pendiente en nuestro corazón y en nuestro pensamiento continuamente. Ver, Señor, quiero adorarte, Señor, quiero entender lo que canto, Señor, quiero sentir tu presencia al cantar en las alabanzas, Señor, dame esas alabanzas. El salmista lo entendió, el rey David lo entendió, por eso que vemos de que en los salmos cuántas veces dice, Señor, me sacaste del pozo cenagoso y pusiste en mi boca un cántico nuevo. Esto es algo que tenemos que comprender, porque vemos que el salmista dice, me hiciste pasar, estuve en el pozo cenagoso, estuve en el fondo. Quiere decir de que en todas esas experiencias Dios nos lleva también como músicos, nos hace pasar, y después el Espíritu Santo, al hacernos entender lo que hemos pasado, vemos de que Dios pone ese cántico en nosotros. Por eso de que vemos las alabanzas, que vemos que alabanzas de júbilo, alabanzas y cánticos espirituales, alabanzas de adoración. Cada alabanza tiene su tiempo en la iglesia, en el momento de adorarle. Ahora, por eso que volvemos al pasaje que leímos. ¿Somos idóneos en ver cada alabanza? ¿Somos idóneos? Por eso que repito la pregunta. ¿Somos idóneos en ver cómo ministramos y cómo cantamos cada alabanza? Nuestro deseo es que podamos comprender estas cosas para poder ponerlas por obras y llevar a esa adoración genuina, como dijo Jesús a la mujer samaritana cuando estaba en el pozo. Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No en lo profesional, en espíritu y en verdad. No tampoco en lo que vemos hoy en día, que se llegó a lo que es esa alabanza espontánea, no. No, porque tampoco es un desorden la alabanza, no. Sino que en ese orden, ese espíritu, en esa verdad, en ese corazón humillado delante de Dios, que no le importa si llora, si en el momento de la adoración de repente no puede seguir cantando porque le está adorando a Dios, porque siente su presencia, en espíritu y en verdad. Para esto vemos de que la palabra del Señor nos deja también instrucciones de cómo hacerlo, de cómo estar preparado y qué tiene que tener el músico para adorarle en espíritu y en verdad. Para esto vamos a leer su palabra y podemos citar como el apóstol Pablo nos habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 19, en el que dice de que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para alabarle. Llenos del Espíritu Santo. ¿De qué manera nos llenamos de ese Espíritu Santo? ¿De qué manera estamos llenos? Porque algunos van a decir, sí, pero cuando nos bautizamos ya recibimos su Espíritu Santo. Amén. Pero ese Espíritu Santo, cuando hablamos y el apóstol nos habla de ser lleno de ese Espíritu Santo, es
¿Qué tanto lugar le damos al Espíritu de Dios en nosotros que nos ministre? Si leemos un versículo antes, vemos de que habla de dejar las cosas del viejo hombre. Por eso que dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Le alabás en el Espíritu? ¿Estás lleno? ¿Y por qué decimos lleno del Espíritu Santo? Porque algunos solamente se preocupan el día del ensayo, o algunos lo llevan todo a lo profesional, pero lo espiritual, conocemos lo que alabamos, entendemos lo que alabamos. ¿Qué produce en nosotros cuando alabamos a Dios? Cuando estamos cantando al Señor y decimos, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. O esa alabanza que cantan nuestros hermanos de Vino Nuevo que dice, Cristo yo te amo. ¿Lo sentimos nosotros? ¿Le amamos a Dios? ¿Qué produce en nuestro corazón al decirle, Señor, yo te amo? Tú eres mi todo. ¿Y cuántas alabanzas más? Señor, solo tu gracia me ha sostenido. ¿Qué sentimos? Señor, cuando estuve en el fondo, tú me le has levantado. ¿Qué sentimos? ¿Se nos derrite el corazón? ¿Le damos gracias al Señor por esto? Por eso que habla el apóstol ahí, dice, llenos del Espíritu Santo. De esta manera nos llenamos nosotros al cada día comprender lo que Dios ha hecho en nosotros, a lo que hace cada día y cómo nos enseña en su palabra. Eso hace que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleve a la adoración, a compungirnos, y ahí en ese momento brota la alabanza en nuestro corazón y le damos gracias al Señor, y brota esa alabanza y vemos de que le adoramos y le adoramos a nuestro Señor. Por eso que tenemos que entender y ver, llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto tiene que tener cada músico, ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ser lleno de la presencia de Dios, no solamente en los cultos, sino 24 horas, de lunes a lunes, 24/7, estar en nuestro corazón. Señor, quiero alabarte, Señor, quiero sentir que te alabo en espíritu y en verdad, Señor, quiero ser un ministro fiel en la alabanza. Estas cosas tienen que estar en nosotros. Y para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ser lleno, ser completo, el apóstol Pablo también nos deja otra necesidad del músico, de todo el pueblo del Señor, pero del músico en particular, porque somos los encargados de llevar la adoración al pueblo del Señor. ¿Y dónde lo vemos? El apóstol Pablo también nos lo habla en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y en el verso 16, en el que dice de que debemos ser llenos en la palabra y conocedores de la palabra del Señor. Volvemos al principio del capítulo del programa del día de hoy, en el que decía, idóneos en el Señor para el ministerio. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a entender? ¿Por qué? Porque puede venir alguien y traernos una alabanza, y si la alabanza no es conforme a su palabra, no producirá nada. Si la alabanza no es conforme a lo que nos enseña Dios en su palabra, solamente va a ser como un címbalo que retiñe. No nos va a ser de bendición para nosotros y no será de bendición para el pueblo del Señor. Por eso que, amado músico, amado pastor, que diriges tu iglesia, músico, ministro de alabanza, queremos alentarte a que te prepares en lo espiritual como músico de Dios, a que te prepares en todas estas cosas. Por eso que cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando estás nutrido de su palabra, cuando estás y Dios te encuentra idóneo, vemos cómo en cada momento de alabarle a Dios, la iglesia se compunge y lloramos delante de su presencia. Pero para que eso suceda en la iglesia, primero tiene que suceder en tu vida. En tu vida. Por eso que, para decirlo de alguna forma, los requerimientos de Dios para el ministro de alabanza son estos. Primero, lo espiritual. Lo esencial y lo primero, lo primordial, lo espiritual. En lo espiritual encierra amarle a Dios. Lo espiritual. Segundo,
tener esa preparación, saber tocar, tener esa preparación de lo que vendría a ser lo técnico en lo musical. Porque si bien decimos en lo espiritual, pero también tenemos que saber tocar, prepararnos, tener ese compromiso en prepararnos como músicos del Señor. Tercero, tener ese compromiso con Dios. Para tener ese compromiso con Dios tenemos que amarlo. Amar a Dios, amar a Jesucristo y amar su obra. Y cuarto, tener ese carácter conforme a Dios. Ese carácter de decir, tengo que servir a Dios, me dispongo a hacerlo. ¿Y por qué decimos ese carácter? Porque como músicos y ministros de alabanza tenemos que ser ejemplo en la iglesia del Señor. Tenemos que ser ejemplos en lo que es todas las cosas que Dios nos manda hacer. Amado hermano, iglesia del Señor, músico, ministro de alabanza, pastores, rogamos a Dios de que la alabanza en sus ministerios, en su iglesia, en tu vida, sea como a Dios le agrada. Esto fue Fe y Adversidad en el Camino. Dios te bendiga.